La humanidad ha recorrido un largo camino, pero algo es seguro, y es que las antiguas civilizaciones que existieron antes de nosotros fueron brillantes y sorprendentes. Construyeron muchas cosas increíbles y algunos de sus inventos eran demasiado brillantes y avanzados para su época. Arqueólogos e historiadores fácilmente pueden explicar la mayoría de los inventos antiguos, pero aún existen miles de preguntas y misterios que no tienen explicación lógica, y a veces se atribuyen a la presencia de seres extraterrestres entre nosotros. Pero tal vez ya es hora de que le demos crédito a nuestros antepasados, esos científicos extraordinarios que atribuyeron cosas desde el acero de Damasco hasta la antigua máquina voladora. Hoy te presentamos tecnologías más antiguas que los científicos no pueden explicar. Acero de Damasco. Es quizá uno de los materiales más misteriosos hasta la fecha. Hace siglos se conocía como acero de raíz, pero se volvió famoso por ser el acero más fino de todo el planeta. Fue el primero en ser producido en China, y luego fue transportado hacia Damasco, y con ese acero se crearon las espadas y armas conocidas por el hermoso diseño y características superiores. El acero de Damasco es muy valorado por ser flexible, afilado y duro. Lo que hace que este material sea tan diferente es que nadie ha podido replicarlo. La receta de esta hoja se ha perdido a lo largo de los años, y hay algunos cuchillos de Damasco por ahí, pero en realidad no es similar a la hoja original que se creó en ese entonces. La leyenda cuenta que las mejores espadas se forjaron en sangre de dragón, mientras que algunos dicen que la orina de burro ayuda, supuestamente, y que se recomendó agregar la orina de los niños pelirrojos o la de una cabra que solo comió helechos durante 3 días. Disco Faestus en Creta. Podrías pensar que esto solo es otro artefacto antiguo, pero este disco aturdió la mente de los mejores historiadores y arqueólogos desde que fue descubierto en 1908 en Creta. El disco de Faestus tiene aproximadamente 4000 años, creado a mediados o finales de la Edad de Bronce, y nadie sabe realmente cuál es su propósito. Es considerado un enigma con símbolos que ningún lingüista o historiador estaba familiarizado, y es uno de los mayores misterios arqueológicos hasta el día de hoy. El disco tiene 5,9 pulgadas de diámetro, y a ambos lados estampados con símbolos. Algunos de estos símbolos son similares a los símbolos que se encuentran en el antiguo lenguaje minoico, y los símbolos desconocidos fueron una hazaña difícil de descifrar. Algunos lingüistas comparan los símbolos con los antiguos idiomas indoeuropeos y dedujeron que las inscripciones contienen un texto religioso a una diosa del amor. Puede contener un himno antes de la diosa, y el disco puede haber sido utilizado para buscar la bendición de la diosa. Sin embargo, todavía no estamos seguros de que parte de estas traducciones son verdaderas. De hecho, algunos de los científicos y expertos incluso tienen en cuenta que existe la posibilidad de que el disco no sea auténtico. Tal vez tendremos que esperar por pocos años más antes de que podamos descifrar verdaderamente cuál es el contenido del disco de Faestus. Sismógrafo de Sanheng. El Renacimiento floreció gracias a las creaciones de Leonardo da Vinci. Sanheng sería su contraparte en la antigua China. Fue un inventor, ingeniero, astrónomo y científico que creó uno de los artefactos más antiguos, misteriosos y notables. Fue el creador del antiguo sismógrafo, y es sin duda una de las creaciones más adelantadas a su época. Este misterioso artefacto hoy en día se almacena en la estación sísmica de Shashan, aunque bueno, supongo que no, porque es una réplica del sismógrafo real. En la antigua China no eran muy conscientes del movimiento de las placas tectónicas que provocan terremotos, y la gente creía que los devastadores terremotos eran causados por el desequilibrio del yin y el yang, así como el descontento de los dioses de la dinastía china. Sanheng era diferente, ya que él creía que el viento y el aire eran los responsables de los terremotos, lo que lo llevó a inventar el primer sismoscopio. El dispositivo requería de mucha habilidad y precisión. Le permitió saber cuál era la dirección de los terremotos a más de 100 millas de distancia. Esto puede verse simple, pero para que el dispositivo fuera preciso, el mecanismo interno debía hacerlo, y dentro del dispositivo hay una manivela y una palanca de ángulo recto. La cosa es que el artefacto real desapareció, y nadie ha podido replicar el mecanismo original del dispositivo. Dodecaedro romano. Al ver el dodecaedro por primera vez, probablemente pienses que solo es un adorno de metal oxidado, pero a diferencia de otros artefactos antiguos, el dodecaedro romano en realidad no tenía nada notable. Sin embargo, este objeto hueco hecho de bronce es en realidad un misterio. 100 de estos objetos se encontraron en áreas que probablemente han sido parte del Imperio Romano, y hasta el día de hoy los investigadores todavía no pueden entender su significado y propósito. Todos tienen 12 caras planas, adornados con una serie de perillas. Se sabe que se hicieron en algún momento entre el siglo II o III. No sabemos su origen exacto, quién los hizo, para qué sirven y por qué no hay registros sobre estas cosas. Algunas explicaciones incluyen que el objeto sea un candelero, un puesto de flores, una decoración de bastón, un dispositivo de adivinación, un dado extraño o simplemente un juguete para niños.
No puedo decir en qué teoría creo, pero el hecho de que el dodecaedro se encontró en muchos lugares debe significar que era utilizado como algo significativo. Antes de profundizar más, me tomaré un momento para recordarte cómo puedes utilizar este sitio web. No olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal si te está gustando este video, así como dejar tu comentario sobre lo que quieras saber. Continuamos. Pilar de Hierro de Delhi. Aún en la actualidad, el Pilar de Hierro de Delhi asombra a mucha gente, no solo por su existencia, sino por la resistencia que tiene ante la oxidación. A primera vista se parece a cualquier otro pilar en el mundo, pero es muy interesante. El origen de este pilar aún no está del todo claro, pero la inscripción profundamente escrita en escritura brahmi indica que este pilar fue erguido por el rey Chandra para celebrar su victoria en la batalla. El pilar honraba al dios hindú Vishnu, pero había dos gobernantes Gupta llamados Chandra. Se cree que el rey detrás del pilar es Chandra II. Su gobierno fue desde el año 375 hasta el 415 después de Cristo, lo que hace que este pilar tenga más de 1600 años. Fuego griego. Todos sabemos perfectamente lo destructivo que puede llegar a ser el fuego, pero nuestros antepasados sabían sobre el poder del fuego mucho antes de la invención del napalm. El Imperio Bizantino creó un arma incendiaria en el siglo VII. Fue ayudado por el fuego griego. Se escribieron relatos sobre esta arma y a menudo se describe como el fuego marino o fuego líquido, algo tan poderoso que no se podía extinguir. Algunas fuentes afirman que el fuego griego se volvía más fuerte cuando más se le derramaba agua. Hace más de 1000 años esta arma era extremadamente letal y está detrás de muchas victorias militares del Imperio Bizantino. No es de extrañarse que su receta se convirtió en un secreto bien guardado. Se dice que fue inventado por un hombre llamado Calínicos, un arquitecto e ingeniero griego, que escapó de los captores árabes y buscó refugio con los bizantinos. Esta historia aún se debate hasta hoy, pero independientemente de quién haya inventado el arma y su porqué, sigue siendo un gran misterio. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich ha sido uno de los descubrimientos que ha dejado a los arqueólogos sin palabras. Fue descubierto en 1912 y este manuscrito sigue siendo un misterio y de alguna manera se ha convertido también en un fenómeno. El lenguaje en el que está escrito fue un lenguaje o código desconocido. Algunas de las ilustraciones fueron reconocidas como dibujos de plantas medicinales, pero también hay una mezcla de símbolos del zodiaco, plantas alienígenas, mujeres y objetos extraños. En el manuscrito en general las ilustraciones se ajustan a ellos y el texto desconocido no ayuda con nuestra comprensión del libro. La explicación más lógica es que el manuscrito es como una guía para la salud de la mujer, con muchas hierbas medicinales y sus prácticas. Existe una gran posibilidad de que el libro haya sido escrito para ser un regalo para una persona específica, pero también existe una gran posibilidad de que el libro haya sido simplemente el resultado de alguien que intentó plagiar el contenido de otro manuscrito. Guerras nucleares. El concepto de la bomba nuclear comenzó en la década de 1930 y antes de eso nuestros antepasados simplemente se apegaron a sus armas cuando estaban en guerra. Pero, ¿qué pasa si te digo que la humanidad está en un ciclo interminable donde la historia simplemente se repite? Y si incluso antes de que se lanzara la primera bomba nuclear en Japón, nuestros antepasados ya habían conceptualizado esta arma. Te sorprenderá saber que en realidad ha habido textos indios que describen los efectos de una explosión atómica. Además, cuando se excavó en el sitio de Harappa y Mohenjo-Daro, el lugar reveló esqueletos de personas simplemente acostadas como si fueran entrando a sus casas. No buscaron ayuda a diferencia de Pompeya. El hecho más sorprendente es que los esqueletos parecen contener sustancias radioactivas. De hecho, rivaliza con el de Hiroshima y Nagasaki. Según los investigadores, parece que toda la ciudad fue arrasada por una explosión masiva con toda la radiactividad en el sitio. ¿Podría significar esto que un arma nuclear fue lanzada en la antigüedad o habrá otra razón coincidente que está esperando ser descubierta? Espero que hayas tenido algún valor de este video. Y eso es todo. Antes de irnos, quiero pedirte nuevamente que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Aquí traemos contenido de altísima calidad frecuentemente y no querrás perdértelo. Sin más que decir, me despido, pero te deseo el mejor de los éxitos.